Gracias a todos por venir. Estamos aquí para celebrar esta unión de amor y compromiso. Ellos son como esa imagen bien definida que veo en el Blu-ray que me gané cuando pasé la tarjeta de crédito del VOD. Son como esas historias románticas que veo ahí en ese Blu-ray. Miren, por tan solo 500 bolos. Era impresionante. Deja que todos sepan que ganaste. Son 200 Blu-ray y uno te puede tocar a ti. ¿Qué esperas? Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Esta semana el barril de petróleo ha estado oscilando en unos $45 el barril. Ha venido, digamos, disminuyendo su precio de la cesta venezolana. Igualmente ha ocurrido con la cesta OPEP, el West Texas, el Brent y otra serie, digamos, de tipos de petróleo que se comercializan en el mundo. Las reservas internacionales subieron a 16.000 y tantos millones de dólares cuando la semana pasada habían estado en unos 15.600 millones de dólares. Por otra parte, el dólar llamado Simadi está alrededor de los 198 bolívares y nos encontramos igualmente con el problema de, digamos, la escasez de divisas, la falta de liquidez de divisas en una serie de sectores de la economía y, bueno, siguen los problemas, digamos, de abastecimiento a nivel nacional. Por cierto que en estos días ya se debería cumplir unas normas de la Superintendencia de Seguros que en el año 2010, finalizando julio, se decidió darle un plazo de 5 años para que los trabajadores de la administración pública, digamos, central y descentralizada, municipal, etcétera, pasaran ya a formar parte de la atención de salud pública y de los seguros públicos que quedan, ¿no? Eso debe estar en práctica, debe entrar en práctica ahora. Por lo tanto, una masa importante de empleados y trabajadores quedará fuera de lo que es el sistema llamado HCM de los seguros privados. Igualmente nos encontramos con que digamos, la producción nacional se encuentra caída. El gobierno dice que va a impulsar la producción nacional, pero no se ven signos claros al respecto y tampoco se ven las materias primas que se requieren para ello, incluyendo dentro de este panorama a las empresas básicas del Estado, cuya situación, algunos analistas han dicho que está en rojo, la mayoría de las empresas, y por eso, entre otros motivos, nosotros invitamos al dirigente Andrés Velázquez, que es miembro de la directiva de la Causa R y también diputado por el Estado Bolívar. Bienvenido, Andrés. Gracias. ¿Cómo ves la situación país en este momento en lo que le afecta a la gente en términos económicos, en términos del bolsillo, en términos de alimento, de salud? Bueno, yo diría que Venezuela, como nunca, ha tenido una política económica totalmente equivocada. Y lo más grave de esto es que, a pesar de todas las recomendaciones que públicamente le han hecho diversos expertos en economía al gobierno nacional, lo más grave, digo yo, es la tosudez, el empeño en no haber rectificado a tiempo. Porque yo diría que de nada vale hacerle ninguna recomendación ahora, y mucho menos de cara a un proceso electoral donde lo que tenemos es que convocar a votar para ver si con una mayoría determinante en la Asamblea podemos abordar desde otro criterio y otro punto de vista los temas económicos que, por cierto, no son abordados dentro de la Asamblea Nacional como debate de interés para los venezolanos. Entonces, creo que la situación económica es grave. No solamente tiene que ver con el alto costo de la vida, sino con el tema
de la escasez No, y la liquidación interna de producción. Mencionabas el tema de las empresas básicas. Yo puedo comunicarle al país que la mayoría de esas empresas básicas de Guayana están en un orden de producción del 20% de toda su capacidad instalada, más o menos en ese orden. Por allí anda Sidor, que es un referente importante, claro. una empresa básica que llegó a producir más de 4 millones de toneladas de acero líquido anual. Bueno, no ha podido, después de su reestatización nuevamente, no ha podido superar el 1,5 millones. Es verdaderamente dramático. Y este año la cosa va mucho peor. Todas las empresas briqueteras que el gobierno estatizó, hablo de Matesi, hablo de Orinoco Iron, hablo de Benprecar, hablo de todas estas, incluida Sidetur, que fue una de las últimas, que producía el complemento de cabillas para la construcción como complemento de lo que producía Sidor para el mercado nacional. Bueno, todo eso se vino al piso. Eso no están produciendo. Muchas de ellas pasan, bueno, la mayor parte de los meses del año paralizadas y otras produciendo en ese orden del 20%. Por citar una, dentro de Sidor, que funcionaba de manera independiente y que hoy nuevamente fue integrada a todo el complejo siderúrgico, que era la planta de tubos, tiene 1 año que no produce un tubo. Y los trabajadores cobrando por turnos, 7 a 3, 3 a 11, 11 a 7, con todos los beneficios que establece la contratación colectiva para cada uno de los turnos de trabajo. Sí. Repito, tiene 1 año sin producir un tubo. O sea que esos tubos se están importando entonces. Se están importando y es donde yo señalo que alguien prefiere beneficiar la importación para ganarse una comisión que en vez de hacer un esfuerzo por, 1, terminar la nueva planta de tubo o 2, poner a producir la planta que actualmente está instalada y que tiene en el orden de unos 400, 300, por lo menos 300 trabajadores, 400 trabajadores. Ahora, ¿qué atribuyes la actual situación de las empresas básicas? ¿A un problema de ineficiencia, de mala gerencia, a que pueden existir intereses en importar antes que producir, lo que acabas de mencionar? En el fondo, ¿qué es lo que ocurre allí? Porque recuerdo que cuando ganó el extinto presidente Hugo Chávez Frías, había algunos dirigentes dentro de los sindicatos de las diferentes empresas básicas que veían con simpatía el hecho de reestatizar o nacionalizar nuevamente las empresas básicas, que algunas de ellas estaban en manos de empresas, digamos, argentinas, etcétera, pero que en ese momento su saldo era en azul. Pero había unas expectativas, digamos, positivas en cuanto a que fuera, digamos, el Estado de los trabajadores quienes condujeran esto. Hoy día nos encontramos en otra situación que tú acabas de narrar. ¿Cómo ves esa situación hoy día? ¿Es un problema, un modelo de estatización o es un problema de ineficiencia? Sí, yo creo que los trabajadores en general y su dirigencia sindical de manera muy especial fue presa, como ha sido todo el país, de este fraude político que nos vendieron y que Hugo Chávez comunicó muy bien. Pues no le vamos a quitar las cualidades histriónicas del difunto presidente para vender su producto, para vender su proyecto político. Ese proyecto, por supuesto, y digo que fueron presas, como lo fue todo el país, de esa burbuja de ilusiones, de que las cosas podían ser más equilibradas desde el punto de vista social, y resulta que a lo que hemos ido es a una ruina general. Y yo siempre insisto en señalar y poner al Estado Bolívar como un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela. Si alguien quiere verificar
lo que ocurrió en Venezuela con este régimen, pues sencillamente que pose sus ojos en Guayana, porque allí Guayana era el proyecto económico alternativo no petrolero. Correcto. Guayana producía cabillas, tubos, Aluminio. acero, hojalata, bueno, producía oro, producía riquezas. Y hoy día ese mismo pueblo trabajador que producía tiene que pasar 6 y 8 horas en una cola buscando algo que comer. Y ese mismo pueblo tuvo que recientemente, como ocurrió la semana pasada, San Félix, ¿no? en San Félix, estallar prácticamente obstinado, porque yo no soy de los que voy a promover ni defiendo saqueos ni actos de violencia de ningún tipo, pero es para mí inaceptable que el chavismo estigmatice a un pueblo que está pasando hambre, desesperado, así como ellos han venerado durante 16 años eso que se conoce como el Caracazo, ese estallido social, y que hablan de que eso fue precursor de todo el cambio que después vino con Chávez y todo lo demás. Bueno, hoy día ese mismo pueblo que se ubica allí en San Félix, donde precisamente, y una zona denominada Vista al Sol, donde el chavismo ha ganado siempre por paliza, es muy beneficiado por voto. Bueno, allí mismo, en el corazón de esa votación de ellos, la gente obstinada buscando comida, porque en Venezuela, o mejor dicho, a Venezuela llegó el hambre. Entonces yo creo que se trata de un modelo. Sí, de un modelo, no de una política económica circunstancial, no, de un modelo. Es más, yo soy de los que creo que la destrucción de Guayana y sus empresas básicas, me atrevo a afirmarlo, es premeditado, porque ellos no podían soportar el contraste de unas empresas que según ellos se manejaban desde el punto de vista capitalista, que fueron convertidas luego a empresas de producción social, y mira tú a lo que llegó. El contraste no era soportable porque salían raspados, su proyecto salía raspado. Entonces, ¿qué hicieron? Destruirla, llevar todo a una tabla rasa donde convirtieron a esas empresas, no solamente las involucraron en ese fallido proyecto económico sí, el modelo económico fallido, sino que también las escogieron como laboratorio político para ensayar políticas de cooperativismo que fracasó, políticas de cogestión que fracasaron, políticas de lo que llamaron control obrero, que se convirtió en el más grande escenario de corrupción y mafias que comenzaron a aparecer. Esas empresas también las entregaron como parte de un espacio de poder para los militares, tanto que hoy pudiéramos decir que en Guayana está instalado un generalato que nada sabe de economía, que nada sabe de asuntos sociales, que nada sabe de gerencia, y que han contribuido efectivamente a convertir esas empresas en un antro de corrupción particularmente. Claro, eso además está ocurriendo digamos, en todo el país y en diferentes sectores de la economía, ¿no? Vemos por lo menos el problema de la agricultura. Agroisleña desapareció, Por Dios, no hay sí. insumos, no hay fertilizantes. Lo vemos también en la producción misma petrolera, ¿no? Con todas, digamos, las importaciones que estamos haciendo de petróleo liviano para mezclarlo con el pesado. Así es. Y lo podemos ver, digamos, en cualquiera de los sectores de la economía, en producción de partes y piezas de automóviles, lo que vale hoy día un caucho, Sí. ¿no? Yo creo que la ruina y el empobrecimiento es generalizado, porque en la medida que, bueno, trituraron el bolívar, la moneda nuestra, en la medida en que se dejó de producir internamente y se estableció la escasez, yo te digo, el hecho de que hoy día vendan un kilo de carne en 1.500 bolívares, para aquellos
que podían tener acceso con cierta facilidad a eso, ya no les es posible. Hoy día la clase media, por decir un sector social del país que podía tener alguna holgura económica, ya no la tiene. Y hay un estado de empobrecimiento general y un crecimiento de la pobreza inusitado como nunca en el país hoy día. De manera que la situación es sumamente preocupante. Yo diría que hay que comenzar de nuevo en el país con una nueva óptica económica y un nuevo planteamiento económico, más allá del tema, del tema ideológico que está haciendo mella hoy día en eso. Claro. De todos modos, el 6 de diciembre vienen unas elecciones parlamentarias donde se va a renovar las curules a nivel de lo que es la Asamblea Nacional. ¿Y cuáles son las expectativas al respecto? Porque hay diferentes corrientes. Hay una corriente escéptica que cree que su voto no va a ser tomado en cuenta, va a ser burlado. Y hay otros sectores que dicen que a pesar de todo, y a pesar de todos los riesgos y todas las cosas que están ocurriendo, hay que salir a votar. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, déjame decírtelo con toda la transparencia del caso. Uno oye permanentemente, y con esto yo tengo que lidiar a diario en cualquier calle, con cualquier ciudadano, que me aparecen con esta posición de escepticismo. Yo siempre suelo señalar que el fraude no es que la máquina nos cambie el voto, que usted vota por A y la máquina te lo pone B. O no es que la máquina le suma más votos al chavismo que a la oposición. El fraude no está allí. El fraude es el ventajismo del gobierno. El fraude es convertir a todos los ministerios en un comando de campaña. El fraude es utilizar los recursos públicos para sacar ventaja y perjudicar al adversario político. Los en circuitos este caso. electorales también. Son esas reingenierías que hacen electoralmente para sacarle ventaja a la oposición. Ese es el fraude. ¿Cómo lo vencemos? Votando masivamente. Masivamente. Yo le pido a aquellos que tienen escepticismo, ¿no? Que el CNE y que yo no tengo confianza, salga a votar. Que el ventajismo solo es posible vencerlo si la gente sale masivamente a votar con disposición. Esa tiene que ser, para mí y no otra, la respuesta que debemos darle. Por supuesto, luego hay de parte de los partidos de oposición, que por cierto vamos en una alianza perfecta, que tenemos tarjeta única, que potencia la victoria, que impide distraer con partidos de alquiler por allí que el gobierno busca para confundir. No, aquí hay una tarjeta única. Ojo, el mensaje que esta tarjeta única quiere dar no es solo un asunto de facilitar la votación desde el punto de vista electoral, no. Este mensaje y la lectura que debemos darle es que las organizaciones políticas han tenido la madurez suficiente como para entender definitivamente que más allá de sus propios intereses, de su propia matrícula de legalización, hay un país que requiere no solamente el esfuerzo, el desprendimiento y el sacrificio, sino que nos obliga definitivamente a salir con una alianza perfecta, con una tarjeta única que no dé lugar a equívocos para lo que va a ser esta victoria, que yo efectivamente confío que así será, porque tal como yo lo veo, en este país no hay una polarización entre gobierno y oposición. La polarización desde mi punto de vista es gobierno y malestar general, los que no quieren seguir viviendo como estamos viviendo, porque nadie puede defender esta manera de vivir, esta de las 8 horas de cola, la de la escasez, la donde el gobierno, donde el dinero no vale nada,
donde los servicios públicos son una loquera, una cosa indigna y humillante. Bueno, nadie puede defender esta manera de vivir. Así que, bueno, Andrés llama a votar y lo fundamenta precisamente en esa votación masiva, en que la diferencia sea sustancial, así como han ganado algunos dirigentes, gobernadores y alcaldes en la actualidad por una diferencia importante de votos que no entre en ningún cuestionamiento. Así es. Nosotros, bueno, de verdad le agradecemos mucho a Andrés y esperemos pues que la sociedad avance y que tengamos una Venezuela próspera. Muchas gracias, Andrés, y gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por oírnos y seguirnos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.